أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia. Sallu ala Muhammad wa alihi. En la primera clase habíamos hablado en general acerca de lo que se va a ver en esta materia que se llama autoconocimiento. Sí, está bien escrito. En esta materia habíamos hablado, de varios aspectos que se van a tratar en la misma. Y una de las sagradas aleyas del Sagrado Corán que habíamos mencionado es esa que dice: Sanuriyahum, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Sanuriyahum ayatina. Les mostraremos ayatina, nuestros signos. La palabra aya significa aleya, como aya del Corán, o significa signo o milagro. Les mostraremos ayatina fil afaq. ¿Qué es el afaq? Les mostraremos nuestros signos en Ufuk es horizonte, afaq es en los horizontes. Aquí fue traducido como los diferentes lugares de la tierra, es lo mismo, o sea, en los diferentes lugares, fil afaq, en los horizontes, y se refiere a los diferentes lugares. O sea que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, nos va a mostrar signos en los diferentes lugares de la tierra, en el afaq, pero sigue la ley, no se queda ahí. Sanuriyahum ayatina fil afaq wa fi anfusihim, y en ellos mismos. A ver, ¿cómo fue traducido antes? Y en sus propias personas, dice, y en ellos mismos. O sea, en el mismo interior de los seres humanos hay ayat, hay signos. Estos signos incluso se encuentran a la misma altura, en el mismo nivel de los signos que hay en los horizontes. Todas las maravillas de la creación, todo aquello que se encuentra en el exterior, según esta área del Sagrado Corán, están al mismo nivel que las maravillas que se encuentran contenidas dentro de nosotros mismos. Y obviamente no se refiere simplemente a lo material, al órgano, cómo funciona el riñón, cómo funciona el corazón, sí, también eso. Pero más que nada se refiere a la parte psíquica del ser humano. El alma, la parte espiritual, la parte psíquica, podemos decir, el ser humano en sí se diferencia del resto del programa de la creación. ¿En qué sentido? Que encontramos cosas que son particulares del ser humano y que corresponden, y que son un milagro, y que no encontramos, un milagro, un signo de Dios, y que no encontramos en el resto de la creación. Por ejemplo, el ser humano es gregario. Hay animales que son gregarios también. El comportamiento de las abejas, el comportamiento de las hormigas. Pero la forma de ser gregario del ser humano es muy diferente a la que lo son las hormigas por instinto, o en la búsqueda de un beneficio, un perjuicio que puede ir acomodándose. Entonces nosotros encontramos todos estos signos dentro del ser humano. Recordemos que el primero de los beneficios que obteníamos del autoconocimiento es conocernos nuestra propia valía, nuestra propia capacidad, algo de lo cual muchas veces, respecto a lo cual somos negligentes. No nos damos cuenta de nuestro propio potencial. El ser humano tiene un potencial muy importante, del cual nosotros no hacemos uso en su real medida. Otra de las tareas del Sagrado Corán dice: "Wa fil ardi ayatun". Esta ley voy a mencionar, es la sura Fussilat, sura 41, aleya 53. Otra ley del Sagrado Corán dice: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin". Y en la tierra, wa fil ardi ayat, también menciona la palabra ayat o signo. Wa fil ardi, en la tierra,
ayatun, hay signos, lil muqinin, de los que tienen yaqin, de los que tienen certeza, para aquellos que están persuadidos, está traducido aquí, para los que tienen certeza. Hay signos para los que tienen certeza. Al igual que la ley anterior, no se queda aquí, y la ley sigue hablando. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ, y en vosotros mismos. Las dos aleyas hacen referencia a un mismo tema, que es la capacidad recóndita de los seres humanos. El Imam Ali alayhi salam hizo clara alusión a esta gran capacidad del ser humano en unas... ¿Quién tiene el libro? ¿Me lo puede prestar, por favor? Aquí, para que lo devuelva más rápido. En la última parte del libro hay unas poesías del Imam Ali. Pero no es la última parte del libro, la última parte del capítulo, del primer capítulo. En este capítulo el Imam Ali alayhi salam tiene una poesía que la encontramos de la siguiente manera. Página número 47. En la página número 47 encontramos, al final de la página, un poema del Imam Ali que dice: Da'uka fika wa ma taqsur. La cura está contigo, pero no la ves. Wa da'uka minka wa ma tash'ur. La enfermedad proviene de ti, pero no estás consciente de la misma. Le habla al ser humano, genérico. Anta al-kitabul mubin. Tú eres el claro libro. Alladhi bi ahrufihi yazharu al-mudmar, cuyas letras hacen manifiesto lo oculto. Y aquí llegamos a la último renglón, las últimas dos frases, en el cual está aquello que tiene que ver con nuestro tema, que dice: وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ. Piensas que eres un minúsculo cuerpo. وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. Siendo que dentro de ti está contenido el gran universo. Según el Imam Ali, dentro del ser humano está contenido el gran universo. Hay un gran universo contenido en cada uno de los seres humanos. No se refiere únicamente a algún santo en particular, algún profeta, algún imán. En cada uno de los seres humanos hay un gran universo que está contenido y el cual podemos y debemos descubrir. O por lo menos estar en esa vía. De estas aleyas también nosotros entendemos que hay dos universos, un universo exterior y un universo interior. Que hay dos dimensiones en la vida del ser humano, que es precisamente el comunitario y el individual. Y que el Islam no fue negligente con respecto a ninguno de ellos, siendo tan importante el aspecto individual como el social, siendo tan importante el aspecto espiritual como el material. Dijo el profeta, y lo dijo el Imam Ali también a este hadith que es muy famoso, que dice: haz para esta vida como si fueras a vivir para siempre. Estudiar, desarrollarnos, comprar propiedades si podemos para estar mejor en este mundo, hacer por este mundo algo beneficioso que perdure, mejorar el sistema de la sociedad. Haz para este mundo como si fueras a vivir para siempre. Pero esa es la mitad del hadith. El hadith continúa: haz para este mundo como si fueras a vivir para siempre, y haz para el otro mundo como si fueras a morir mañana. O sea, hacer las paces con Dios, no tener deudas ni espirituales ni de ningún otro tipo, y de esta manera estar dispuestos o preparados para ya abandonar este mundo.
Son dos aspectos en apariencia contradictorios. Haz para este mundo como si fueras a vivir para siempre y para el otro como si fueras a morir mañana. Lo importante es que el Islam no abandona, es una religión, pero aún así no abandona el plano mundanal, el plano material, sino que lo fomenta. Para el Islam, por lo menos el Islam de Ahlul Bayt, aquel Islam que nos ha llegado a través del Imam Ali alayhi salam y de los imames de Ahlul Bayt, quienes eran fieles transmisores de su abuelo el profeta, del Islam sallallahu alayhi wa alihi, es un Islam en el cual la espiritualidad alejada de lo mundano es algo reprobable. Decir que vamos a ir a una mezquita y vamos a estar en un rincón todo el día simplemente rezando, sin preocuparnos por nada más de la vida, es algo que no es correcto. Una vez el Imam Ali alayhi salam llegó a la mezquita de Kufa en la época de su califato. Entró a la mezquita, vio un grupo de gente en un rincón rezando. Subhan Quddus Rabbil Rabbil Malaikatu war Ruh. Está bien, gente rezando. Hizo un salat, habló con la gente, se fue. A las horas volvió. Y este grupo de gente seguía y Subhan Quddus Rabbil Rabbil Malaikatu war Ruh. Consagrado sea Señor, mi Señor y el Señor de los ángeles y el Espíritu. Digo yo, esta gente sigue aquí, ahora ha tenido el día libre. Vuelve al otro día y ve que sigue, ¿qué hace esta gente aquí? No, son santos, le dicen. ¿Cómo que son? No están todo el día rezando, no hacen otra cosa más que, están todo el día aquí en la mezquita, sí, todo el día rezando en la mezquita. Bueno, ¿y cómo comen? No sé cómo, todas las cosas necesarias de la vida. No, como ellos son personas santas, nosotros les proveemos, los vecinos, les juntamos. El Imam Ali dice, ustedes son los que tienen el favor de Dios. Estos son vagos profesionales. Agarró un látigo y los corrió a la mezquita. Ese es el contenido del hadith, no son las palabras exactas, pero es exactamente lo que pasó. Los expulsó de la mezquita, vagos profesionales. Esto no es un ataque al sufismo. Es más, el sufismo ha sufrido alteraciones a lo largo de la historia y no es lo que hoy en día se conoce en Occidente como el sufismo, preocuparse por cosas espirituales, donde no importa la vida material y mundanal, sino que todo lo contrario. Hemos tenido combatientes sufis que realmente han colaborado para el desarrollo de la civilización islámica y humana en general. Ha habido castas de combatientes sufis como los safavidas, que después terminaron asumiendo el Islam de Ahlul Bayt y tomando el chiismo en lo que era la región que ellos gobernaban, por lo cual hoy en día la República Islámica de Irán es mayoritariamente shia. Vemos que fueron gobernantes, combatientes. O sea, por lo tanto, esa imagen que tenemos del sufismo como algo meramente espiritual que no se ocupa de lo mundanal, no es una imagen muy correcta que digamos. Lo que sí, el mensaje que nos dejan estas narraciones, aleyas, las narraciones, hechos del Imam Ali alayhi salam y del profeta, es que el ser humano tiene que buscar el punto medio. Al-Wasatul Adil, el punto medio, que tampoco podemos decir que es una innovación islámica. Incluso en lo que es la ética aristoteliana ya se hablaba del punto medio en cuanto a las virtudes, que entre la cobardía y la temeridad está la valentía. O sea, es un punto medio. Bueno, y de la misma manera, la mayoría de las virtudes estarían en un punto medio. No sé qué tan defendible es esta teoría o no, como para decir que se aplica en todos los casos, pero sí podemos decir que en la generalidad de las virtudes y las actitudes es algo bastante acertado. Aún así, obviamente no vamos a abandonar la parte espiritual del ser humano, sino decir hay que fomentarla. ¿Por qué? Porque para la parte material ya hay otras ideologías y ya hay otros alicientes e incentivos de la sociedad, sobre todo de la sociedad actual, del mundo occidental, por lo cual este aspecto creo que está cubierto en gran medida. En todo caso, nosotros lo que debemos hacer es aplicarle un control,
Control en el sentido de tener un objetivo claro del porqué de nuestro desarrollo y perfección como seres humanos, los bienes los materiales que podemos nosotros llegar a juntar. ¿Para qué? Simplemente para ser avaros, para ser, qué sé yo, para tener un modo de vida superfluo. No, eso tiene un objetivo que es precisamente para nosotros colaborar en nuestro desarrollo individual y social, familiar, colectivo en general, y no necesariamente solo para cosas superfluas. Pero como dije, como ya ese aspecto ya está cubierto en gran medida, lo que nos queda es aquel otro aspecto, el cual se le da poca importancia en la sociedad, que es el aspecto espiritual. Y es por eso que muchas veces se confunde el hecho de que la religión únicamente quiere lo espiritual y lo ritual. Hoy en día en Occidente, religión es sinónimo de lo ritual y lo espiritual simplemente. Cuando en el Islam eso nunca ha sido así. El Islam abarca todos los órdenes de la vida, comenzando por la ideología en general, lo que el ser humano tiene que pensar acerca de la creación, no como imposición, sino como orientación. Eso se llama ofrecer una cosmovisión, visión del cosmos, una idea del cosmos, cómo está conformado. Tiene un principio, un antes, un después, hubo un desarrollo, hubo una creación ipso facto o no, hubo una especie, podemos decir, un Big Bang y a partir de ahí, toda una serie de hechos que terminaron en lo que es el mundo de hoy en día. La idea que nosotros podamos tener del mundo se llama una cosmovisión, y como sea que fuera uno la tiene, tal vez no con este gran nombre, cosmovisión, llamémoslo a lo mejor una idea general, muchas veces impuesta y otras veces, pocas lamentablemente, razonada y lograda a través de la propia meditación y reflexión. El aspecto espiritual, entonces, es uno de los temas más centrales de este autoconocimiento. Y es por eso que lo tratamos desde este aspecto, el aspecto espiritual. Sobre esto, un equilibrio en el aspecto espiritual de los seres humanos hará que la persona pueda llegar a trascender como ser humano y a diferenciarse de todos aquellos otros seres que, como ya dije la vez pasada, haciendo un análisis de lo que es la cognición en el ser humano, en los animales, si los animales tienen inteligencia, si tienen instintos, bueno, todo eso que hablé la semana pasada es para ver realmente, para comprender cuáles son las cosas que nos diferencian de los otros animales, por decirlo de alguna manera. Los expertos en lógica definen al ser humano como un animal que habla. Y aparte de hablar, aparte de la comunicación avanzada que tiene el ser humano, está la conciencia de cambio y el aspecto intelectual y espiritual. Respecto a lograr el equilibrio en el aspecto espiritual, dijo el imam Ali Zayn al-Abidin alayhi salam. Esto está en la página, ya no sé ni qué página está. No, es que lo tengo en el archivo aquí. Pero está el hadith en el libro. El imam Zayn al-Abidin dijo: "Law mata ma bayna al-mashriq wal-maghrib", si muriera todo lo que existe entre el oriente y el occidente, o sea, si él se quedara solo en el mundo. "Law mata ma bayna al-mashriq wal-maghrib lama stawhashtu", no me sentiría solo, no me agarraría ese pavor de estar solo en un lugar. ¿Por qué? "Ba'da an yakuna al-Qur'anu ma'i", en tanto el Corán, el Sagrado Corán, esté conmigo. Ya no me sentiría solo aún cuando lo estuviera, porque el Corán estaría conmigo y espiritualmente estaría equilibrado. ¿Y qué persona puede llegar a alcanzar ese equilibrio? Es aquella persona que se conoce a sí mismo, esa persona que alcanza el autoconocimiento. Y el hadiz principal sobre el cual gira
la materia, el libro, es ese hadith que dice: Man arafa nafsah, quien se conoce a sí mismo, arafa rabbah, conoce a su Señor. Vemos que entonces el autoconocimiento es vital para lograr el equilibrio material, espiritual, mental. Dijo el Imam Ali alayhi salam, refiriéndose a este mismo tema: Ma'rifatun nafs, el conocimiento del alma. Nafs, la palabra nafs en árabe significa tanto alma como uno mismo. Bueno, Ma'rifatun nafs, el conocimiento del alma o el conocimiento del sí mismo, porque realmente el nafs es el sí mismo, es la conciencia que nosotros tenemos. Ese es el nafs. No un vapor, un humito, algo tenue que está en nosotros y cuando nos morimos simplemente se levanta y se va. Esa es una caricatura que debemos alejar de nuestras mentes. Es nuestra cognición, esa conciencia que nosotros tenemos. Ese es el nafs, ese es el alma. Ma'rifatun nafs, el conocimiento del sí mismo. Anfa'ul ma'arif, es el más beneficioso de los conocimientos. Bueno, esto está en el libro, no hace falta que lo escriba la persona. ¿Cómo hacemos para reconocer nuestra valía y nuestras limitaciones? Es con el autoconocimiento. Con el autoconocimiento nos vamos a eliminar la soberbia también. Vamos a encontrar nuestra dignidad, es decir, no es que no somos nada, ya estoy condenado, soy cualquier cosa. Pero tampoco nos vamos a sobrepasar y llegar a algo tan, podemos decir, tan denigrante como es el ujub. El ujub en árabe, la traducción sería cuando uno, la vanidad, ser vanidoso. En este caso, Stephen Hawking pecó de vanidoso. Es decir, yo soy un gran científico, por lo tanto doy una teoría metafísica. Señor, no sea vanidoso, conozca sus limitaciones, su valía, su real valía. Y de esta manera podrá no hablar cosas que no le corresponden y saber cuál es su propio límite. En el Islam nos enseña que cada acto, cada palabra que uno pronuncia tiene un efecto en nuestra alma y en nuestro espíritu, y por supuesto, también tiene un efecto en los demás. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos. Con nuestro autoconocimiento tal vez nosotros llegaremos a conocer nuestras funciones también, no solo nuestra valía, nuestras funciones. ¿Tenemos la función y obligación de estar guiando a los demás hacia el Islam, sí o no? Por ejemplo, bueno, y a lo mejor no, simplemente porque nosotros conozcamos la verdad, listo. O a lo mejor sí. Eso lo vamos a estudiar a lo largo. En general sí. Le doy la respuesta. Pero no como ir por no nombrar una secta, sí la voy a nombrar, los testigos de Jehová. Ir a tocar a la puerta, no, eso no lo vamos a hacer. Pero sí dar una buena imagen de lo que es nuestra religión en general, y si a alguien le interesa más porque ha logrado una buena imagen, hazla, le abrimos la puerta y que venga. Estoy cansada. Bueno, hay muchas cuestiones, no vamos a poder tocarlas todas. Al conocer también nuestras funciones, veremos que dentro de aquellas cosas que debemos hacer, qué es obligatorio, qué es permitido,
qué es, podemos decir, qué es preferible. Hay cosas que no están prohibidas en lo que es la Sharia o ley islámica. Pero eso no significa que debamos seguir tras eso. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio está legislado en el Islam, está permitido en el Islam. Pero no es preferible, sino que todo lo contrario, es aborrecible. Hay un hadith del profeta del Islam, dice lo más aborrecible entre lo permitido es el divorcio. Pero no lo prohibió. ¿Por qué? Porque sabe que hay casos extremos, y es por eso que dice lo más aborrecible entre lo que es permitido. Tampoco es tan fácil como en Occidente. Tiene todo un proceder, hasta un ritual, llamar personas, el grande de esta familia, el grande de esta otra familia, hacer no sé cuántas reuniones, bueno, tiene todo un proceder que si se quiere seguir el proceder ético islámico, tal como dice el Sagrado Corán, vemos que está permitido de ul. Pero no todo lo que está permitido en el Islam significa que está permitido jurídicamente. Esto pasa igual que con el Islam y el imán. Podemos decir, esto es jurisprudencia y estos son moral y virtudes, moral y ética. Lo que nos marca la jurisprudencia es el límite. Este es el límite del precipicio. ¿Cuál es el límite? Bueno, entonces yo voy a caminar por el límite del precipicio, señor. Voy a estar siempre justo en el límite y en el borde del precipicio, a lo mejor me pueda caer. Es más, lo más seguro es que me caiga para este lado y no para este otro, porque es aquí precisamente el peligro. La jurisprudencia nos marca el límite, y la moral es la valla que está a unos cuantos metros, como diciendo, por aquí ustedes manéjense tranquilos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. No significa que porque la jurisprudencia nos diga tal cosa, tenemos que caminar siempre en el límite de lo que podemos vestir, de lo que podemos comer, de lo que podemos llegar a hacer. Señor, ese es el límite. La ética, muchas veces cuestiones de moral y de ética se las distingue con el sentido común. ¿Por qué? Porque está implícita en lo que es la fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nasu alayha. Es la fitra de Dios. La fitra es la naturaleza primigenia con la que Dios creó a todos los seres humanos. En esta naturaleza primigenia nosotros reconocemos muchos valores. En esta naturaleza primigenia nosotros reconocemos, podemos decir, conceptos y hasta cuestiones de jurisprudencia que están en la ley positiva, como dicen los expertos en derecho. Es por eso que el ejemplo que yo siempre doy, este indígena del Amazonas que no le llegó ningún atisbo de civilización, sabe que si le quita algo al indígena que tiene la paz, tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Porque a él mismo no le gustaría. Reconoce por lo menos ese acto como un acto que a él mismo no le gustaría, que seguramente tenemos algo en común con este congénere mío que tengo aquí que tampoco le va a gustar. Entonces hay cosas que reconocemos de manera implícita, se llama la fitra de los seres humanos. Hay cosas que son más complejas que no, que ya obviamente hará falta una jurisprudencia, una ética. Y con respecto a las personas que no les ha llegado el Islam en su manera, o aquellas que les ha llegado de manera errónea, van a ser juzgados en base a ese sentido común y a esa fitra con la que Dios ha creado a todos los seres humanos. Al reconocer nuestra propia valía y nuestros propios límites, también nos alejaremos. Ya no solo veremos que hay que darle tanta importancia a lo espiritual como a lo material, sino tampoco exagerar en lo espiritual. Hay personas que exageran en lo espiritual y se vuelven mojigatos. Mojigato es aquella persona que realmente es un fanático. Es aquella que sin un claro beneficio lo que hace es tratar de seguir a rajatabla los preceptos de lo que piensa que es la religión. Y lo único que hace es molestarse y molestar a los demás. Con cuestiones de pureza, con cuestiones y otras cuestiones más, lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Señores, nosotros podemos llegar, si tenemos un conocimiento correcto
de lo que es la jurisprudencia islámica y nos mantengamos dentro de los límites de que es esa jurisprudencia, no tenemos que ir más allá y convertirnos en mojiganos. Y eso lo vamos a hacer como conociendo nuestra propia valía, distinguiendo realmente cuál es el plano espiritual y el plano material y lo que le corresponde a cada uno. Y cuándo podemos hacernos tontos. O cuando no tenemos la culpa de algo que simplemente sentimos. Todo esto se encuentra en la cosmovisión islámica. Dijo el profeta del Islam. No, esto es la ley del Sagrado Corán. Perdón, hadith. إذا تطيرت فامضي. Si eres pesimista, estás con desgano, pesimista, famdi, no permitas que ello te impida continuar. Deja, pásalo, pasa de largo. وإذا ظننت, dice el Sagrado Corán, inna ba'du zanni, es parte de la suposición es pecado. وإذا ظننت, y si piensas mal de alguien, si eres suspicaz respecto a alguien, فلا تقضي, no juzgues en base a eso. No emitas un juicio de valor. وإذا حسدت فلا تبغي. Y si envidias a alguien, muchas veces no se puede eso contener. Es decir, lo siento y listo. فلا تبغي. No lo acoses, no transgredas sus derechos. O sea, está dando una serie de pautas con las cuales, si uno las sigue, después va a poder pasar a otro nivel y va a poder dejar de lado estas, podemos decir, estas cuestiones que son propias a todos los seres humanos independientemente de su religión. Dijo el profeta del Islam, قال النبي رفع عن أمتي تسعة. Hay 9 cosas por las cuales no serán reprochadas mi comunidad, عن أمتي. الخطأ, el error. Si una persona hace algo por error, a lo mejor debe compensar el error, pero eso no significa que después será condenado en el día del juicio final. Por ejemplo, mato a alguien por accidente. Si realmente es por accidente, no voy a ser condenado al infierno por eso. Sí hay una responsabilidad en lo que se llama el hukm al-wad'i. Hukm al-wad'i sería el hecho que realmente ya tuvo lugar. Es algo, eso tiene una responsabilidad, pero no va a tener una condena en el día del juicio final. Rufi'a an ummati, que no se le va a tener en cuenta. Al-khata, el error. Al-nisyan, el olvido. ¿Me olvidé? Si realmente te olvidaste, tiene su responsabilidad. A lo mejor pierde el trabajo, no va a dejar de perder el trabajo, no le van a dejar de poner falta en ¿cómo se llama? En el lugar que usted debía llegar. Pero no va a ser condenado en el día del juicio final. Y un sabio islámico, sobre todo un profeta, un imán, lo que hace es tratar de inspirarse en la forma en que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, reprocha a las personas. Entonces no reprochará por esto. Sí, obviamente, le va a decir, tiene que asumir su responsabilidad. El error, el olvido, وَمَا أُكْرِهُ عَلَيْهِ, aquello para lo cual fueron compelidos, fueron obligados. Si fue obligado por alguien más a hacer algo, no va a ser reprochado. Por ejemplo, yo fui obligado por parte de tal o tal persona, me apuntaban con un arma, por ejemplo, y entregué todo un dinero que yo tenía. Y con ese dinero él no le llegó al jubilado y el jubilado se murió. Yo en el día del juicio final me van a adjudicar la muerte del jubilado. No, a mí me obligaron, me apuntaron a pistolas, por eso yo le quité el dinero prácticamente. وَمَا أُكْرِهُ عَلَيْهِ, aquello lo cual fueron obligados. ¿Qué más? وَمَا لَا يَعْلَمُونَ, aquello que no sabían. Hicieron algo que no sabían. Realmente no sabían que eso no estaba mal. Es mejor no saber entonces. A veces no saben. Ellos no sabían que eso estaba mal. Entonces, si no sabían, si no les llegó la información, Allah subhanahu wa ta'ala no va a castigar únicamente por una falta de información. وَمَا لَا يَطِقُونَ, aquellos que no pueden. Dice el Sagrado Corán, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Dios no carga a una persona con aquello que no pueda
soportar. Si realmente no podían. A mí Allah subhanahu wa ta'ala me dice, tiene que ayunar, pero estoy enfermo. Bueno, si usted no pudo. Bueno, el mismo Corán dice que está enfermo, que está de viaje, en otros. Pero realmente, cualquier juicio de la Sharia, si se enfrenta con la falta de capacidad y la falta de poder del ser humano, una persona no es reprochada por eso, ni en el día del juicio final, ni en este mundo, y mucho menos en el día del juicio final. Pero eso es dentro de lo espiritual y de lo material también. Dentro de lo material, ético también. Es algo que está basado en el sentido común para que no te dejes si uno se da cuenta. وَمَضْطُرُّ عَلَيْهِ, aquello a lo cual se vieron obligados. No que lo obligaron, sino se vio obligado. No me quedó más. Por ejemplo, nadie me está obligando. Es por eso que una persona pobre, si roba algo que no pasa en un gramaje en oro, no solamente no es condenada en el Islam, sino que es condenada en la sociedad. Roba un poco de comida, por ejemplo. Una persona que roba un poco de comida, roba una lechuga, una manzana, tiene hambre. Obviamente, es obvio que tiene hambre. Si sobrepasa un gramaje en oro, no, porque obviamente eso ya no es hambre, señor, eso ya es otra cosa. Pero el hombre se vio obligado a hacer eso. O por ejemplo le dieron que cuide algo, no era de él, y tenía tanta hambre que al final se lo comió. Se vio obligado. El niño abrió la heladera, vio la torta y se la comió. وَمَضْطُرُّ إِلَيْهِ وَالْحَسَدُ, la envidia. La persona no puede controlar la envidia. Bueno, a partir de ahora ya no envidio más. Lo que puede hacer es como dice aquí el hadith, فَلَا تَبْغِ, no transgredas el derecho de otro. Si ves que tienes ese sentimiento, inshallah, si cumples con esto, se te va a alejar ese tipo de sentimiento. La tira es el pesimismo. El pesimismo en el sentido de pensar mal, ¿cómo se llama? Yo tengo prácticamente el pesimismo me hace llegar a una certeza de que algo no va a poder llegar a ser. Entonces directamente no doy ningún paso en ese sentido. Cuando lo que debería yo es hacerlo. Pero bueno, sentir el pesimismo no es algo que me van a castigar en el día del juicio final. وَالتَّفَكُّرْ فِي الْوَسْوَسَ فِي الْخَلْقِ, pensar de manera suspicaz con respecto a la gente. ¿Y por qué me está mirando con esa cara? Me estaba mirando y cruzó la calle, no me quiso saludar. A lo mejor está con una enfermedad. Venía mirando hacia adelante, pero ni te vio. No pienses mal de la gente. Y si pensaste mal de la gente, por lo menos no, en base a eso no emitan un juicio. Ténganlo en todo caso un costadito, para decirlo voy a tener para valorar y ponderar cualquier actitud futura de esta persona. Pero no en base a esto, yo voy a emitir un juicio. وَمَا لَمْ يُنْطَقْ بِشَفَةٍ, y tampoco aquello que se piensa pero nunca llegó a pronunciarse. Yo pienso mal de tal persona, me imagino cualquier estupidez, pero si nunca lo pronuncié, no hablé mal de esa otra persona, bueno, tampoco voy a ser castigado el día del juicio. Máximo dice, uy, me equivoqué, menos mal que no hablé mal. Cualquiera de estas 9 cosas, el musulmán no va a ser de ninguna manera reprochado porque las sienta mientras no llegue a transgredir los derechos de nadie. Bueno, reconocer esos estados, esos sentimientos implica autoconocimiento. Queda en duda el tercero y el sexto, porque los dos casos fui obligado. El tercero... Uno es obligado porque alguien lo está obligando y el otro es se ve obligado. No es nadie que lo está obligando, pero se ve compelido. Por ejemplo, está solo pero está con mucho hambre. Entonces se ve obligado a sacar la manzana que era del otro. Nadie lo está obligando ni le puso una pistola en la cabeza, nada. Se ve compelido, digamos. Por ejemplo, uno está ayunando y te obligan, te abren la boca y te ponen comida. Ahí te están obligando. Ese sería el otro caso. Y el otro es estar tan enfermo que dice, no, voy a comer porque el ayuno me está haciendo mal. Esto es se ve obligado. Esa es la diferencia entre uno y otro. A ver, quedan muchos otros beneficios más y debería decirlo para completar el capítulo. El cuarto beneficio del autoconocimiento, ¿cuál es? Veamos, tratemos de terminar, aunque sea enumerando esto.
El cuarto de los beneficios del autoconocimiento es comprender que no existe el azar. No fuimos creados al azar. No fuimos creados al azar. Allah subhanahu wa ta'ala es prudente, es sabio y prudente, por lo tanto es sapiente. Eso lo digo en la clase pasada. Allah subhanahu wa ta'ala es sapiente. Como es sapiente, las cosas que realiza, sus acciones, son en base a unos objetivos. No, aquí no hay un azar que rija nuestra vida. En todo caso, si hay un desorden, es el desorden que nosotros nos autoimponemos, pero no algo que Allah subhanahu wa ta'ala haya reflejado. Bueno, voy a pasar rápido. El quinto beneficio es la percepción. Al-basira, la conciencia. Cuando nosotros tenemos autoconocimiento, nosotros comenzamos a ver las cosas más allá de lo que aparentan. Comenzamos a ver los objetivos lejanos y no solamente los cercanos. Comenzamos a ser de amplias miras, tener una percepción en el sentido de tener amplias miras. Y al tener amplias miras, nosotros podremos evaluar mejor el desarrollo tanto material como el espiritual. Obviamente los temas están conectados unos con otros, pienso que no hay necesidad de desarrollarlo tanto. Hay cosas que son cambiantes, hay cosas que son constantes. De esta manera nosotros debemos percibir cuáles son cambiantes, cuáles son constantes. Esto también es un tema muy largo. Todas las cosas en este mundo son variables. Por ejemplo, cambian las modas, cambian lo que pensamos del universo, de lo que pensamos sobre la centralidad del planeta Tierra, del Sol, de la galaxia, sobre la redondez de la Tierra. ¿Qué más? Cuestiones no solamente que tienen que ver con la ciencia, sino que tienen que ver con la percepción del movimiento de la sociedad. Uno piensa que el mundo, la forma tiene que ordenarse la sociedad es en base a un feudalismo, después dice no, el mejor es el capitalismo, después dice no, es el comunismo, pero como eso va a tardar mucho en llegar, hay que abortar el comunismo y tener ideas, podemos decir, que van cambiando. Todo cambia. Tanto lo que consideramos el ser humano es creación de Dios, otros dicen no es creación de Dios, fue una creación ipso facto de una sola vez, no hubo una evolución a lo largo de lo que es la historia, la prehistoria. Está la evolución de los animales, el mismo ser humano sufrió una evolución o no, ese es otro tema que lo vamos a tratar en creencias. Entonces vemos que nuestra concepción de lo que es el mundo, de lo que es el ser humano, cambia. Todo cambia en esta vida. Vemos que hay cosas que no cambian. Los valores morales no. No va a llegar un momento en el futuro en el cual bueno, han cambiado tantas las cosas que ahora traicionar en el pasado era feo. Hoy en día me encanta que me traicionen, es tan lindo. No, son cosas que no van a cambiar. Lo bueno de la bondad, lo malo de la maldad. Es por eso que está implícito en lo que es nuestra fitra, nuestra naturaleza primigenia. Todo aquello que está en la fitra es invariable. Las leyes de la física, qué sé yo. Y en todo caso, lo que hay son grados de ignorancia que van mermando y no que las cosas sean cambiantes. Al tener nosotros una percepción, somos amplios de mira, sabemos qué es cambiante y qué es constante, qué es lo que tiene un beneficio último a largo plazo, no a largo plazo de cuando me jubile, a largo plazo en el sentido del paraíso al infierno. ¿Cuáles son cambiantes? Pero no cambiantes como es la moda, sino cambiantes de lo que podemos decir los beneficios que yo puedo llegar a tener, espirituales o materiales, y decir, no, realmente esta es mi elección y yo sé por qué. Y para eso hay que tener una percepción y ser amplio de miras. Y únicamente lo lograremos si tenemos autoconocimiento.
El sexto beneficio del autoconocimiento es que nos sirve como medio de acceso al mundo inmaterial o al mundo espiritual. Porque como dije, ya está cubierta la cuota de datos respecto al mundo material. El autoconocimiento nos dará una guía hacia lo que es lo espiritual, y teniendo en cuenta que nuestra eternidad está supeditada a la espiritualidad, es que el autoconocimiento nos logrará tener ese acceso al mundo espiritual. Acceso al mundo espiritual. Bueno, hay muchos otros temas más. Esa espiritualidad, cuáles son los niveles de espiritualidad, el ser humano qué nivel tiene, puede alcanzar el nivel de los ángeles o no. Al contrario, los ángeles son los que nunca podrán alcanzar el nivel del ser humano tan perfecto como era el profeta del Islam. Como cuando dice el Sagrado Corán respecto al viaje espiritual del profeta, cuando viajó a los cielos, viajó hasta Jerusalén, desde Jerusalén partió a los cielos, en los cielos visitó los paraísos, visitó los estados del infierno, habló con los profetas anteriores, bueno, un montón de cuestiones que tiene ese viaje espiritual que se llama Al-Mi'raj. En un momento dado, dice el Sagrado Corán, luego se le aproximó, cerniéndose lentamente hasta una distancia de 2 arcos. Dana, fatadalla, fakana qaba qausaini, hasta llegar a una distancia de 2 arcos. ¿Qué es qaus? Qaus es arco de flecha, también es arco de, ¿cómo se llama? Qaus es el arco de lo que se hace en la bóveda, ¿cómo se llama? Un arco. Y también arco se le dice a este arco de los ojos. Tenemos 2 arcos, 1, 2. Fakana qaba qausaini, significa que llegó a estar así un cachito de Dios, el profeta, en su viaje espiritual. Obviamente no es distancia física, es una simbolización en términos de distancia física a lo que es el acercamiento a la intensidad espiritual. Fakana qaba qausaini o adna, así de chiquitito era la distancia a la cual llegó a estar el profeta de Dios. Se le preguntó al ángel Gabriel, o le preguntó el profeta del Islam, y venimos también, acércate. Y dijo el ángel Gabriel, laudanautu anmulatan lahtaraqtu, si me hubiera acercado en la medida de un anmula es cada una de la falange, si me hubiera acercado en la medida de una anmula, lahtaraqtu, me hubiera quemado. O sea, no tenía esa capacidad, esa intensidad espiritual como la que tenía el profeta del Islam, como para acercarse más a Dios. Vemos que entonces el ser humano es mejor que Dios. El ser humano es mejor que los ángeles. O los ángeles son mejores que el ser humano. Digamos que el ser humano tiene la capacidad. Hay un hadith que dice, los ángeles están creados únicamente de intelecto. Los animales están creados de deseos, pasión y deseos mundanales. En el ser humano hay tanto intelecto como pasión y deseos mundanales. Cuando en el ser humano el intelecto su intelecto es mayor que su tendencia a los deseos, es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esos deseos y esas inclinaciones, pudo vencer el aspecto de lo intelectual o racional. Puede ser con libre albedrío también. Pero si en el ser humano los deseos superan a su intelecto, es peor que los animales. Porque teniendo intelecto cayó en eso. Los animales lo hacen, pero no tienen intelecto. Teniendo intelecto cayó en eso. Se refiere a deseos inmoderados, no... A los deseos inmoderados, obviamente. Entonces vemos que a veces el ser humano puede ser mejor que los ángeles y a veces el ser humano puede ser peor que los animales. Pero tiene razón Sharif respecto al libre albedrío, también se distingue O sea, de los ángeles. de hacer las cosas. Obviamente con la voluntad, acabo de leer el hadith, que todas estas 9 cosas que no se le consideran al ser humano cuando no hay Los conocimiento. ángeles no tienen libre albedrío. Los ángeles sí tienen libre albedrío. ¿Cómo?
¿Pueden hacer algo malo si quieren? No. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. Tienen libre albedrío para hacer algo bueno o algo mejor. Pero no hacerlo. ¿Por qué? Porque no les atrae lo malo. Es como decir, si yo me puedo enamorar de esta pared. No, me atrae esta pared. La verdad es que uno me enamora. Bueno, hay algún fetichista chiflado enajenado que a lo mejor... Pero en general los seres humanos no tienen esa tendencia o esa inclinación de enamorarse de la pared. Bueno, los ángeles no tienen esa tendencia de cometer algo malo, no están en la búsqueda de posición, en la búsqueda de algo que satisfaga ni su estómago ni lo que está bajo su estómago. O sea, realmente no tienen esa inclinación hacia lo que nosotros consideramos malo. Y es por eso que los ángeles no cometen lo malo así como nosotros concebimos lo malo. A lo mejor para ellos, dejar de hacer algo que es preferible sea malo para ellos. O sea, dejar de realizar algo que es prioritario. Esto es bueno y esto es mejor. Hice lo que es bueno, no lo que es mejor. A lo mejor entre ellos, digamos, eso puede llegar a marcar una diferencia y por lo cual, con su libre albedrío, Gabriel llegó a ser el mejor de los ángeles. Con su libre albedrío, y no porque Allah lo programó de esta manera, al cual es Gabriel el mejor de los ángeles. No, llegó con su capacidad y su libre albedrío en el marco, en el espectro de las voluntades y actividades que puede llegar a tener. No hacen cosas malas, pero sí tienen libre albedrío. Bueno. Los genios también. Los genios no tienen para lo malo, pero bueno. Pero tienen libre albedrío. Sí. Tienen libre albedrío. ¿Quién no tiene entonces? Es que para el cristianismo. Los animales, Los animales solo siguen las los cosas, los seres inanimados. Los jinn sí, pero los ángeles no. No se ha hablado hadices. Ángel que con nombre de mujer. No es que precisamente, bueno, es más, la palabra ángeles en árabe o ángeles, muchas veces vemos en las miniaturas y ese tipo de dibujos persas, árabes, se dibujan los ángeles con forma de mujer con alas. ¿Nunca lo han visto? Generalmente con forma de mujer. ¿Por qué? Porque realmente el ángel es gramaticalmente femenino, pero no significa que realmente los ángeles tengan sexo. Y es por eso que los árabes en la época del profeta creían que los ángeles eran todas mujeres. ¿Por qué? Porque gramaticalmente era femenino, al malaika y termina con tamara marbuta y no sé qué más. Bueno, la cuestión es que los árabes creían que los ángeles eran mujeres, que eran femeninas, cuando los ángeles no tienen ningún sexo, y es precisamente por eso que no pueden cometer cosas malas relacionadas al sexo, porque directamente ellos no tienen sexo, realmente no tienen esa inclinación. En cambio los jinn sí, los jinn se habla de jinn, bueno, ya es entrar en detalles que no Hay sé. buenos y malos, como los Hay seres buenos y humanos malos, tienen libre albedrío. Algunos pueden ser hombres y mujeres al mismo tiempo, hay un montón de cosas raras en el jinn que por eso mejor no hablar. Tabú. Y bueno, con esto terminamos el capítulo, el primero de los capítulos de este libro del autoconocimiento. La clase pasada habíamos hecho la introducción y con esto terminamos el capítulo. El capítulo termina precisamente con esta poesía del Imam Ali, en el cual decía al final: وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ, piensa que eres un minúsculo cuerpo, وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر, siendo que en ti está contenido el gran universo. Tratemos de que con estas clases de autoconocimiento tengamos, si no un conocimiento detallado, por lo menos uno genérico, general, para saber y comprender que nosotros tenemos, se encierra dentro de nosotros al-alam al-akbar, el gran mundo. Salva a Muhammad.